Somos Veritas Dei, Ratio et Revelatio. Bienvenidos a todos. Tenemos aquí 7 personas que están conectadas. Dios les bendiga. Gracias por presentarse, por estar aquí. Ya envié los links a algún grupo de WhatsApp para que se nos vayan uniendo. Estén listos y preparados para una fiesta cultural, para un evento especial que hemos preparado. Quiero enviar mis saludos muy especiales a mis alumnos, mis amigos en Cristo, que seguramente hay varios de ellos por acá, también al grupo de nuestra querida alumna y pastora Anaís también. Un abracito para ti, Dios te bendiga mucho, y por supuesto que todos son bienvenidos, todos son bienvenidos. También quiero enviar un saludo muy especial, mi querido pastor Alex Salgado Daroch, un gran abrazo para mi pastor querido. Quiero decirlo que lo quiero mucho y le agradezco mucho su apoyo, su cariño y la posibilidad que me da de poder también invitar a los amigos del Ministerio TVU, ¿vale? Así que mis cariños y mis saludos para el Ministerio TVU, ACC, a ese grupo tan lindo de WhatsApp, los cuales también les he enviado el link para que puedan unirse a esta actividad cristiana, esta actividad maravillosa, histórica, cultural, teológica, y que pretende, ¿verdad?, aportar con un granito de arena a la cultura cristiana, ¿no es cierto?, a nuestra historia, a nuestro pasado. Así que pues esperando que esto sea de gran bendición para ustedes. Y puedan disfrutar de esta actividad cultural que hemos preparado para hoy, ¿vale? Bien, se están uniendo más, cada vez que se están uniendo más amigos, más hermanos. Esperemos que no se queden dormidos. Yo sé que es un poquito tarde, ¿verdad? Pero feliz noche, saludos a José por ahí. Y también tenemos a Daniel Mena, a Pedro, también tenemos a Pedro por ahí. Qué gusto tenerte por acá, Fermín. Tenemos acá a Mario, desde la región de O'Higgins. Qué maravilloso. Tenemos a Mario de la región de O'Higgins. Se escucha bien y se ve, aunque acá hay problemas con la señal, me imagino. Acá en Santiago parece que está lloviendo. Espero que me estén escuchando bien. Nicot también, muy bienvenido, querido Nicot. Listos y preparados, ¿verdad? Bien acomodados ahí en sus asientos para escuchar esta conferencia. Bien, vamos a ir iniciando un poquito esta conferencia. Espero que ya estén preparados, listos con sus galletitas, su tecito de hierba, su mate, ¿verdad? Y estén preparados para esta presentación, ¿ok? Bueno, esta es una conferencia que se enmarca dentro de una serie de otras conferencias que vamos a estar impartiendo, ¿verdad? Respecto a varios reformadores. Les aclaro que esta conferencia no está siendo grabada, así que es un evento único e irrepetible, ¿vale? Esta conferencia no está siendo grabada, así que yo les ruego que pongan atención, que no se distraigan y que disfruten de la información que aquí se les va a compartir, ¿vale? Ya tenemos varias personas más que se están conectando. Qué bueno. Bendiciones para todos, un saludo, cariños, ¿verdad? Está con su esposa, hermano Fermín está con su esposa Génesis, ¿ya? Muy bien, excelente. Bien, hay varias personas ya que se han unido, espero que me estén escuchando y viendo bien, ¿ok? Vamos a iniciar entonces, ya han entrado suficientes
hermanos, ha pasado el tiempo, esperemos que esta conferencia no sea muy extensa, no se está grabando, así que pongan atención y disfruten de esta conferencia. Esta conferencia la imparto una vez al año como mínimo, y qué mejor que hacerlo ahora este 31 de octubre de 2025, donde se cumplen específicamente 508 años desde ese gran suceso, de esa acción osada y arrojada de nuestro hermano Martín, ¿verdad? Que ya venía abrigando ciertas inquietudes respecto a ciertas prácticas del romanismo, del papismo, ¿verdad? Así que pues ese evento marcó un antes y un después en la historia de la iglesia cristiana. Un antes y un después en la historia de la iglesia cristiana. ¿Qué más tenemos acá? A ver, vamos a saludar. Ok. Se nos está uniendo. ¿Quién más se nos unió? Tenemos a, sí, Mario, ya lo saludé. Vladimir también. Maravilloso. Pueden chatear, pueden usar el chat para saludar, no hay ningún problema. Ahí vamos a estar. Solamente tienen que, para poder chatear en YouTube, tienen que suscribirse, tienen que estar suscritos. Si no están suscritos, no pueden usar la opción de chatear, ¿vale? Por si acaso. Bueno, como ya me han confirmado que me ven y me escuchan bien, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio ya a esta conferencia. ¿Verdad? Perfecto. Bien. Hay serios problemas de señal, pero espero que todo funcione bien todavía. ¡Ay! José está con Amparo. Un saludo, José, también a tu esposa Amparo. Mis saludos acá desde Santiago de Chile. Tengo una señal súper débil, así que espero que esto pueda funcionar hasta que termine todo, ¿vale? Ok, vamos a tratar de terminar hasta el final con esto porque la señal está algo débil. Pero esperemos que sobrevivamos, ¿vale? Esperemos que sobrevivamos. Muy bien. Ok. Perfecto. Bien, vamos entonces. Tenemos aquí la portada que ustedes pueden ya ver, donde tenemos anunciado esta conferencia de Martín Lutero, ¿vale? Quiero comentarles que voy a ampliar un poquito aquí la pantalla, ¿ok? Y quiero presentarles este sumario, no sin antes orar, ¿verdad? Vamos a orar, ustedes me acompañan con mucho cariño, con mucha reverencia. Vamos a orar a nuestro gran Dios para que Él de alguna manera nos acompañe, nos proteja y que nos proporcione, nos envíe el poder de su Espíritu Santo para poder desarrollar esta información de la manera más sencilla, más clara, más óptima, para que todos podamos entenderla y todos podamos apreciarla, ¿vale? Bien, oremos. Bendito Dios y Padre, gracias en esta noche que tú nos entregas, nos regalas para recordar y celebrar eventos históricos y proféticos que tú has permitido. Padre, gracias porque nos encontramos con un grupo maravilloso de hermanos y de creyentes, de tus hijos, que quieren participar de esta actividad. Ayúdanos, Señor, a poder mantenernos firmes, atentos, motivados en esta conferencia. Gracias, Padre, porque nos has dado la salud, el alimento, los medios para poder estar aquí presente, ocupados en los negocios de tu Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor, por tu misericordia. Rogamos que nos envíes el Espíritu Santo para poder estar protegidos y orientados, guiados por este poder maravilloso, esta tercera persona de la Trinidad bíblica que nos acompañe en esta conferencia. Te ruego de manera muy especial por aquellos que verán esta actividad, que tú puedas bendecirlos, acompañarlos
y que esta actividad también pueda ser de tremenda edificación para sus vidas, para sus ministerios, para sus labores pastorales. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, te lo rogamos, te lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar entonces con el sumarium que tenemos para hoy, ¿vale? Se siguen incorporando más personas, esperemos que se sigan incorporando, ¿sí? Por ahí tenemos una cuenta, la cuenta de los presentes en vivo, pero parece que está medio atrasada la cuenta de los presentes en vivo. Pero bueno, ¿ok? Vamos a confiar de que se nos van a unir más personas y que van a compartir justamente el link, van a compartir la transmisión, que ustedes también puedan compartirla con otras personas, ¿vale? Amén, amén. Gracias, Señor, por acompañarnos. Gracias, Señor, por acompañarnos. ¿Ok? Vamos a compartir. Me están pidiendo el link de algunos grupos. Vamos a enviarlo también. A ver si lo podemos enviar. Tenemos ahí a la comunidad veritana. Ahí tenemos. Perfecto. Bien. Vamos a iniciar entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, esta conferencia. Bueno, les cuento que para mí es nuevo usar esta plataforma, así que estoy con ciertas inseguridades, dado que primera vez que entro a esta plataforma. Así que esperemos que todo salga de la mejor manera, Ok. Bien, vamos entonces con esta transmisión. Ahí tenemos. Ahí tenemos. Muy bien. Bien, quiero comentarles un poco sobre el sumarium, que lo que vamos a ver hoy día y si es que Dios mediante alcanzamos a verlo. Primero quiero hablarle un poquito sobre el contexto histórico, luego vamos a avanzar y ya el grueso de la conferencia tiene que ver con la vanguardia reformadora y ya le voy a explicar ya de qué se trata eso. Y luego vamos a terminar con la herencia reformadora y vamos también a hacer algunos comentarios críticos, ¿por qué no? Vamos a salir de lo común y vamos a hacer algunos comentarios, ¿no es cierto?, críticos respecto a la situación actual de la Iglesia en comparación o en concordancia con el testimonio de Martín Lutero. Bueno, acá tenemos una división de la historia bastante amplia para que ustedes puedan más o menos darse una idea cronológica del periodo al cual nos estamos refiriendo. Estamos hablando del periodo conocido como la Edad Media, pero estamos hablando de un periodo final de la Edad Media, ¿sí? Estamos hablando de la Baja Edad Media. Recuerden que la Edad Media se divide en tres grandes periodos. Tenemos la temprana Edad Media, tenemos la alta Edad Media y tenemos la Baja Edad Media, ¿vale? Cuando hablamos de la Baja Edad Media, estamos hablando específicamente del siglo 14, 15, ¿verdad? 16, pasadito por el 15, 16. Pero estamos hablando del siglo XV, más o menos, ¿vale? Históricamente se ha señalado el siglo XV como el siglo que va uniéndose o extrapolándose, ¿verdad?, con la edad moderna, con la famosa edad moderna. Chicos, tienen que avisarme por WhatsApp aquellos que si es que estoy teniendo problemas con el audio o con el sonido o la imagen, ¿vale? Por si acaso, voy a estar atento yo aquí a WhatsApp. Cualquier novedad al WhatsApp, por favor, ¿vale? Bien, entonces, cuando hablamos de la Reforma Protestante, claro, hablamos del año 1517, ¿verdad? Hablamos del famoso evento de Martín Lutero, donde él protesta, realiza esta acción, este acto de protesta, clavando unas tesis, unas propuestas teológicas en la puerta del castillo de la iglesia de Wittenberg, la iglesia de todos los santos, ¿verdad? Pero estamos hablando de un periodo que de transición, siglo XV, siglo XVI, se habla que Martín Lutero tiene un pie en la Edad Media y un pie en la Edad Moderna, ¿verdad? Es el gran gestor incluso de algunos conceptos modernos, como la libertad de conciencia, libertad religiosa, etcétera, etcétera. Algo que hoy se celebra profusamente, ¿verdad? Profusamente, el día de las iglesias protestantes, el día donde se conmemora o se celebra la Reforma Protestante. Bueno, todo eso tiene bastantes implicancias porque el fragor, el fervor,
la motivación de eso entonces, a lo largo del tiempo, el desarrollo y la experiencia de la iglesia, eso se ha diluido, eso se ha desgastado un poco. Hoy en día se habla hoy día, 2025, se habla de la iglesia protestante. Pero la pregunta que podríamos hacernos ya al final de la conferencia es, ¿está protestando la iglesia? Y si protesta, ¿contra qué protesta? ¿Está protestando contra el cambio climático, contra las injusticias sociales? ¿O está protestando con lo que realmente se protestaba en el siglo XVI? Porque los principios, las doctrinas, los dogmas y las apostasías y las herejías no han cambiado. Siguen siendo las mismas de ayer. Han mutado, se han reeditado, pero los conflictos teológicos han seguido porque las mismas instituciones que existían en la Edad Media existen hoy en día. ¿Contra qué protestaron los protestantes? Hoy se está protestando, y si se protesta, ¿contra qué se protesta? ¿Ya no tenemos los pantalones que teníamos antes? ¿Ya no está la piedad que se tenía antes? ¿Qué ha pasado? Bueno, todo eso ustedes van a ir dilucidando y reflexionándolo en la medida que va avanzando esta presentación. Pero la proyección que está ahí en pantalla, de alguna manera a ustedes les va a mostrar, los va a ubicar cronológicamente del tiempo que estamos hablando. Y estamos hablando más o menos de entre 1453, ¿no es cierto?, ¿verdad?, donde se van produciendo todo este fenómeno con la caída del Imperio Romano de Oriente. Estamos hablando de 1492 con la conquista, ¿verdad?, y la civilización de América, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de tiempos bastante tumultuosos, mientras en Alemania, lo que se conoció después como Alemania, ¿verdad?, la Alemania Unida, se está gestando toda esta controversia religiosa en el ámbito geográfico, geopolítico, económico. Se están también generando otros movimientos, ¿vale? Bien, si nos ubicamos geográficamente, estamos hablando de Europa. Tienen ustedes a su mano derecha, si no me equivoco, ¿verdad? Mano derecha. Tenemos un mapa bastante amplio de Europa. Pueden ver ustedes la península itálica, la verdad, la famosa botita de Italia, y en un color morado, en la parte superior de la península itálica, pueden ver ustedes lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano Germánico. Eso es un mapa del año 1512, y varios mapas, por supuesto. Los mapas se fueron actualizando en la medida que estos pequeños reinos, estos pequeños principados que están viendo a su izquierda, se fueron uniendo, ¿verdad? Y después con Bismarck y otros hombres ya de la era moderna, comienzan a unificar a todos estos reinos en lo que se conoció después como la Alemania, lo que conocemos hoy como Alemania, ¿verdad? Pero acá en este entonces estamos hablando de lo que se conocía como Sacro Imperio Romano Germánico. Y a su lado izquierdo pueden ver un mapita donde ya hay un acercamiento y podemos ver varios principados, ¿vale? Varias regiones, tenemos a Moravia, Silesia, Bohemia, Brandenburgo, Sajonia, Münster, ¿verdad? Lorena, Württemberg, qué sé yo, ¿verdad? Tenemos ahí, para que nos vamos ubicando geográficamente a dónde estamos ubicados y dónde sucedieron todos estos eventos. Hay muchas causas que se aducen para la Reforma Protestante, un montón. Si pusiésemos a leer todos los autores que están disponibles hoy en día, porque hay literalmente cientos de libros que han tratado la Reforma Protestante, especialmente la actuación de Martín Lutero en la historia. Pero yo anoté y escogí algunas muestras acá de lo que podría haber gatillado en términos generales, ¿verdad? ¿Qué envolvió todo esto? ¿En qué se fue envuelto todo lo que tiene que ver con la protesta? En el siglo XVI se produjo una gran crisis en la Iglesia Católica en Europa Occidental debido a los numerosos problemas de corrupción eclesiástica y falta de piedad religiosa. Eso lo vamos a ver también porque Martín Lutero fue enviado, ¿verdad? Por ahí por el 1510, Martín Lutero fue enviado a Roma a realizar algunos trámites propios de su orden. Y muchos señalan que esa visita que hizo a Roma lo impactó mucho al ver la inmoralidad de Roma, ¿vale? Bueno, ya vamos a ver sobre eso ya.
Un segundo aspecto es, y la gota que derramó el vaso, fue la venta de indulgencias para financiar la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma, que provocó finalmente que la cristiandad occidental se dividiese en dos. Una liderada por la Iglesia Católica Romana, que tras el Concilio de Trento, 1545-1563, se reivindicó a sí misma como la única heredera válida de la cristiandad occidental, expulsando cualquier disidencia y sujetándose por completo al dominio del Papa. Y la otra mitad, que fundó varias comunidades eclesiásticas propias, generalmente de carácter nacional, para, en su mayoría, rechazar la herencia cristiana medieval y buscar la restauración de un cristianismo primitivo idealizado. Allí tenemos ya el desarrollo, ¿verdad?, por otra vertiente y de hecho en otro sector geográfico de la Iglesia cristiana de Oriente. Tercer punto, esto dio lugar a que Europa quedara dividida entre una serie de países que reconocían al Papa como supremo y único jefe de la Iglesia Católica y los países que rechazaban las pretensiones de Roma y que recibieron el nombre de protestante. También voy a tratar esto de la denominación de protestantes. ¿Qué significa ser protestantes? ¿Qué significa ser un protestante? ¿Son protestantes? ¿Tú eres un protestante? ¿Qué significa ser un protestante? Hoy en día, y a propósito de una pregunta que me hacía una pastora amiga, me decía, bueno, ¿qué es ser protestante? ¿Qué es el protestantismo? El protestantismo no es una denominación en especial, ¿verdad? El protestantismo es una impronta. Ser protestante es una impronta, es una actitud frente al entorno. Ya vamos a explicar eso ya, ¿vale? Amén de que hoy en día hay muchas denominaciones que se definen o se identifican como protestantes, ¿verdad? Aunque sea simbólicamente, ¿verdad? Pero el ser protestante o el protestantismo es mucho más amplio, es mucho más profundo, ¿verdad?, que el simple hecho de pertenecer o adherir a una organización religiosa que se autodenomine protestante, ¿vale? Bien, ya vamos a abordar sobre esos temas. Dicha división entre Oriente y Occidente provocó una serie de guerras religiosas en Europa, ¿vale? La reforma protestante se inició en Alemania y se explica en gran parte por las condiciones económicas que tenía el Sacro Imperio Romano Germánico. Numerosas ciudades eran muy ricas gracias al comercio. Además, los que eran partidarios del humanismo y de reformar la corrupción de la Iglesia Católica, bueno, ellos también de alguna manera fueron incidiendo y empujando todo este movimiento. Yo quiero aclarar una cosa, esto de la disconformidad, de la protesta, de la disidencia, no es algo propio de Martín Lutero. En el ambiente, en la atmósfera religiosa de aquel entonces se estaba respirando eso. Solamente faltaban el empujón y los pantalones para hacerlo, ¿vale? Así que, pero el grupo más importante en Alemania era el de la alta nobleza. Los grandes nobles eran casi independientes y señores de numerosas tierras y vasallos campesinos. Siempre estaban conspirando contra la autoridad del emperador germánico, que apenas tenía poder sobre ellos. Pero junto a la alta nobleza existía una pequeña nobleza formada por los nobles más pobres y los segundones de las grandes casas nobiliarias. A principios del siglo XVI, esta pequeña nobleza estaba completamente arruinada y para recuperar sus ingresos, los pequeños nobles buscaban una oportunidad para apoderarse de los bienes y las improductivas tierras de la Iglesia Católica. La pequeña nobleza aprovechó las ideas de los humanistas que criticaban las excesivas riquezas, pompas y boatos de la Iglesia Católica para proclamar que ella no tenía necesidad de propiedades e intentar quedarse con sus cuantiosas riquezas. Yo quiero decirles algo, esta protesta, digamos, esta disconformidad, esta incomodidad interior, ¿verdad?, que estaba sufriendo la Iglesia Católica Romana no era nueva del siglo XVI. Si nos remontamos a algunos siglos más atrás, podemos acordarnos de John Wycliffe. Acuérdense que les debo una conferencia sobre John Wycliffe. Voy a estar dando una conferencia sobre el gran siervo de Dios, John Wycliffe, ¿verdad?, que también manifestó una protesta, ¿verdad?, de naturaleza y circunstancias muy distintas a la de Martín Lutero, ¿verdad? Pero también habían ciertas inquietudes, lo movían ciertas inquietudes, no solamente sociales, teológicas, sino que espirituales también. Es algo muy bonito, muy profundo estudiar la historia de John Wycliffe. Acuérdense que ya dimos la conferencia de los valdenses, ¿verdad? Tenemos que dar la conferencia de John Wycliffe, ahora tenemos la de Martín Lutero y se viene también John Huss. Vamos a hablar de John Huss también.
y otros más, ¿vale? Bien, entonces, pues decíamos que a principios del siglo XVI esta pequeña nobleza estaba completamente arruinada y para recuperar sus ingresos, los pequeños nobles buscaban la oportunidad para las circunstancias adecuadas para avanzar en sus peticiones, en sus protestas, ¿vale? Por esta razón, la pequeña nobleza será la primera en apoyar y aprovechar las convulsiones reformadoras. Además, existía la figura del emperador del Sacro Imperio, uno de los poderes universales forjados en mutua competencia durante la Edad Media con el otro poder que había, el Papa, el papado, cuyo poder efectivo dependía de su capacidad de hacerse obedecer en cada uno de los territorios prácticamente independientes. Lo que hoy conocemos como Alemania estaba dividida en varios principados, cada uno independiente uno de otro, ¿vale? Y antes de eso, de ser elegido por los príncipes electores, unos laicos y otros eclesiásticos. Su último párrafo también disponía de unas funciones de dimensión religiosa indudable, que le permitía incluso convocar dietas del emperador, la facultad del emperador que le permitía convocar dietas, ¿verdad?, con contenido organizativo e incluso doctrinal, como Carlos V hizo de hecho durante todo el proceso de la Reforma protestante, ¿vale? A propósito de John Wycliffe, es bueno aclarar que hubieron muchos intentos de reforma o reformadores que Dios levantó antes de Martín Lutero, pero no eran los tiempos de Dios, como se suele decir. Todavía no era el tiempo, pero ya se olía la atmósfera europea y anglo, estos aires de cambio, estos aires de reforma producto de la podredumbre que estaba registrando la Iglesia Católica Romana en su interior y también en su exterior. Cuando digo exterior me refiero a la corrupción al relacionarse con el poder político, ¿vale? Siempre que la religión, especialmente la cristiana, siempre, y esto es un dato histórico y teológico, cuando digo teológico me refiero a escritural también, siempre, históricamente, bíblicamente, cuando la iglesia fornica o se relaciona con la política, con los gobernantes, ¿verdad?, y comienza a traspasar los límites de su dimensión espiritual, la iglesia termina en corrupción, siempre. Eso es un dato histórico y bíblico, siempre, siempre, ¿vale? Bien, avanzamos entonces con esta presentación. Subyacente a la reforma protestante hay 4 preguntas o doctrinas básicas en que los reformadores creían que la Iglesia Católica Romana estaba en un error. Claro, ojo, todos los reformadores que Dios levantó, todos señalaron distintos tipos de errores teológicos, escriturales del romanismo, del papismo, ¿verdad? Pero si tuviésemos que hacer un resumen, ¿verdad? Y eso es lo que voy a hacer ahora, porque si me dejen ustedes no terminaríamos nunca. Pero vamos a tratar de resumir cuáles eran los puntos cruciales en los cuales los reformadores chocaban o comenzaron a chocar con su propia iglesia. Por favor, aclaremos esto. Recuerden que el Señor Jesús busca adoradores en espíritu y en verdad. Y Dios tiene hijos suyos en todas las denominaciones cristianas de la tierra. Dios tiene hijos suyos en todas partes de la tierra que le adoran en espíritu y en verdad. Y hay muchos de esos hijos suyos están en sistemas, en instituciones o están en estructuras que no necesariamente son bíblicas. Pero sin embargo siguen a Dios con las pocas luces que tienen, con lo poquito que entienden, siguen a Dios de todo corazón y Dios no los ignora, ¿vale? Algo así sucedió con Martín Lutero y otros más. Eran hombres que pertenecían y amaban y respetaban su iglesia católica romana. Pero en esa sinceridad, en esa honestidad intelectual, en esa búsqueda pura de la verdad, el Espíritu Santo comenzó a trabajar en ellos, desde adentro, desde adentro. Estamos hablando de reformadores, estamos hablando de excatólicos romanos, que en su sinceridad buscaron en la palabra de Dios las respuestas y las encontraron. Y se dieron cuenta y despertaron a que el sistema al cual ellos pertenecían, lamentablemente se resistía a reformarse, se resistía a cambiar. Por lo tanto, no le quedó otra salida que enfrentarse con su institución. Ese ha sido el camino siempre de los siervos de Dios. Los siervos de Dios están de parte de la verdad donde quiera que ésta se manifieste,
aun cuando eso implica enfrentarse a su propia institución. Esos son los valientes que Dios usa en determinados momentos proféticos, ¿verdad? Le señalaba que las circunstancias en las cuales se levantó, por ejemplo, John Huss, Wycliffe, Tyndale, por ejemplo, eran muy distintas a las que encontraron a Lutero. De alguna manera, las circunstancias geopolíticas y sociales favorecieron la protesta. No así en los días de Wycliffe, por ejemplo, ¿verdad? Dios tenía su tiempo y Dios tenía su momento para que estas protestas constantes fructificaran. Era el tiempo de Dios en los días de Martín Lutero, ¿vale? Bien, entonces pues vamos a señalar estas 4 preguntas clave que se hacían los reformadores. La primera, ¿cómo es salvada una persona? ¿Dónde reside la autoridad religiosa? ¿Qué es la iglesia? ¿Y cuál es la esencia de la vida cristiana? Al responder estas preguntas, los reformadores protestantes, tales como Martín Lutero, Ulrich Zwingli, Juan Calvino y otros, establecieron lo que sería conocido como las 5 solas de la Reforma. Estos 5 puntos de doctrina fueron el corazón de la Reforma protestante y fue por estas 5 doctrinas bíblicas esenciales que los reformadores protestantes tomarían su posición contra la Iglesia Católica Romana. Yo quiero aclarar otra cosa aquí. Cuando hablamos de protestantes o protestantismo, estamos hablando de una actitud, no necesariamente la pertenencia a un sector religioso. Quiero aclarar eso. ¿Vale? Hoy en día, efectivamente, hay algunas denominaciones cristianas que se identifican como protestantes. ¿Es verdad eso? Pero el ser protestante es mucho más que la pertenencia a una institución que se identifica como protestante. El ser protestante, efectivamente, es plantarse frente a algo que no está de acuerdo con la palabra de Dios. Y en este caso, contra Roma. La característica de un protestante es que se planta teológicamente contra Roma, contra el papismo, contra la Iglesia Católica Romana. No estoy hablando de las personas, ¿verdad? Porque Dios tiene hijos suyos dentro de la Iglesia Católica Romana. Estoy hablando del sistema, la estructura. El verdadero protestante, por esencia, protesta, disiente, se opone contra los sistemas religiosos que no son bíblicos o que no están fundados en la doctrina entregada por los patriarcas, los profetas, los apóstoles y nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Aclarando eso. Así que pues, estos 5 puntos de doctrina fueron el corazón de la Reforma Protestante y fue por estas 5 doctrinas bíblicas esenciales que los reformadores protestantes tomarían su posición contra la Iglesia Católica Romana, resistiendo las demandas puestas sobre ellos, aún al punto de morir, de retractarse de sus enseñanzas. Estas 5 doctrinas esenciales de la Reforma Protestante son las siguientes. Número 1, sola escritura o solamente la escritura. Esto afirma la doctrina bíblica que solo la Biblia es la única autoridad para todos los asuntos de fe y de práctica. Las escrituras, y solamente las escrituras, es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben ser probadas. Ahora, esto no se lo inventó, esto no es de interpretación privada, esto está inspirado en la escritura. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1. Hijitos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios o no. El apóstol Juan nos exhorta a probar toda enseñanza de todo profeta, de todo maestro, de todo predicador, de todo evangelista, de todo mensajero, de todo pastor, de todo obispo, de todo líder. Todo el cual viene a entregarnos la palabra de Dios y que viene a enseñarnos a transmitir la palabra de Dios, hay que pasar el filtro. ¿Cuál es el filtro? La palabra de Dios. Probar, hay que probar los espíritus, es decir, lo que el predicador o el profeta venga a declarar, hay que pasar el filtro de la Biblia. ¿Está hablando conforme a lo que enseña la palabra o no? Según eso determinamos si está inspirado por el espíritu de verdad o por el espíritu de error, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Cuando hablamos de falsos profetas, el apóstol Juan, en el capítulo 4,
de su primera carta, está hablando de los predicadores, está hablando de los mensajeros, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Por lo tanto, hay que probar el espíritu que inspira a ese mensajero, probar los espíritus. Y más adelantito los versículos dice el espíritu de error y el espíritu de verdad. ¿Cómo filtramos la palabra de Dios? Por eso que los reformadores, inspirados por Dios, declaran esta premisa, esta primera sola escritura. Solamente la escritura es la norma de autoridad en materia de fe y práctica. La escritura, y solamente la escritura, es la norma por la cual todas las enseñanzas y doctrinas de la iglesia deben ser medidas. Por eso que Martín Lutero comenzó a tener problemas con su propia iglesia, porque comenzó a darse cuenta que habían prácticas, tradiciones, costumbres, dogmas y mandatos que no estaban basados en una enseñanza del Señor Jesús. Pregunta: ¿puede pasarnos hoy día con nuestras propias organizaciones? Sí. ¿Tendremos los pantalones y la valentía que tuvo Martín Lutero? Segunda sola gratia, salvación solamente por gracia. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es únicamente por la gracia de Dios y que somos rescatados de su ira por su gracia solamente. La gracia de Dios en Cristo es solamente necesaria, sino que es la única causa eficiente de la salvación. Esta gracia es el trabajo sobrenatural del Espíritu Santo que nos atrae a Cristo al librarnos de nuestra esclavitud del pecado y levantarnos de la muerte espiritual a la vida espiritual. Ahí tenemos la segunda, sola gracia. Tercero, sola fide, solo fe. La salvación solamente por la fe. Muy bien lo explicó el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, ¿verdad? El justo vivirá por la fe. Esto afirma la doctrina bíblica de que la justificación es por gracia solamente a través de la sola fe en Jesucristo únicamente. Es por la fe en Jesucristo que su justicia nos es imputada o atribuida como la única satisfacción posible a la perfecta justicia de Cristo. ¿Vale? Vamos con la cuarta sola, solus Christus. Esto es en latín, solus Christus. En Cristo solamente. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación se encuentra solamente en Cristo y que únicamente su vida sin pecado y su expiación sustitutiva son suficientes para nuestra justificación y reconciliación con Dios el Padre. El Evangelio no ha sido predicado si la obra sustitutiva de Cristo no es declarada y la fe en Cristo y su obra no es solicitada. Quinta sola, soli Deo gloria, solo a Dios la gloria. Esto afirma la doctrina bíblica de que la salvación es de Dios y que ha sido realizada solamente por Dios para su gloria. Afirma que como cristianos debemos glorificarle siempre y debemos vivir todas nuestras vidas ante la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios, para su gloria solamente. Esto yo lo he explicado en mis clases de justificación por la fe, cuando hemos dado los cursos sobre Romanos, ¿verdad? Cuando analizamos el libro de Romanos texto a texto, comprendemos. Y a veces bromeo con los hermanos, ¿verdad? Les digo, ay, los hermanos dan gloria a Dios, levantan las manos. Bueno, dar gloria a Dios, bíblicamente hablando, es mucho más que hacer una vigilia, amanecerse, dar un sanguchito a los pobres y levantar las manos o bailar durante 2 horas en el templo. Dar gloria a Dios significa reflejar la imagen de Cristo en mi propia vida, vencer la tentación y el pecado en mi vida en el nombre de Cristo. Eso glorifica a Dios. En resumidas, lo que glorifica a Dios es la victoria por la fe, ¿verdad?, en mi vida sobre el pecado. ¿Vale? Muy bien. Sigamos avanzando entonces. Tenemos estas 5 solas que son el fundamento, resumidamente, por supuesto, que los reformadores, los protestantes, los verdaderos protestantes, ¿no es cierto?, estos estandartes que levantan y llevaron hacia adelante en contraposición a lo que Roma declaraba. Martín Lutero fue un sacerdote, monje y teólogo alemán, figura central del movimiento religioso-cultural conocido como la Reforma Protestante, por supuesto. De entre todos los reformadores que conocemos, y hay muchos, yo le digo una cosa, hay docenas de hombres y mujeres de Dios
de estos tiempos que Dios los ha usado. Sin embargo, los más famosillos son estos, ¿verdad? Martín Lutero, Calvino, ¿verdad? Ulrico Zwingli, porque claro, de alguna manera se vieron envueltos en controversias mucho más peligrosas, ¿verdad? Entonces, por eso de alguna manera son más nombrados, pero son muchos los reformadores. Aunque otros reformadores anteriores ya habían expresado los mismos puntos de vista que Lutero, su personalidad carismática y el uso eficiente de la imprenta estimularon la aceptación generalizada de su visión del cristianismo. Lutero nació en 1483 en Eisleben, en la actual Alemania, por aquel entonces parte del Sacro Imperio Romano Germánico. Sus padres eran campesinos acomodados porque, aunque su padre no estaba vinculado a la tierra como granjero, poseía varias minas de cobre. Lutero era el mayor de varios hermanos y su padre pensó que podía llegar a ser abogado y ascender en la jerarquía social a la posición más acomodada. Lutero estudió primero en Brandeburgo y Eisenach, antes de entrar a la Universidad de Erfurt en 1501 con 17 años de edad. Esto es maravilloso. Yo cuando hago mi clase sobre la Reforma Protestante, sobre la Iglesia en la Edad Media, le pregunto a los hermanos, imagínense ustedes si la educación no estaría tan destruida como lo está ahora, ¿verdad? Tan degenerada como está ahora. Y los chicos a los 17 años están realizando estudios profundísimos. ¿Qué están haciendo los chicos hoy día con 17 años? Es una cosa impresionante. Martín Lutero a los 17 años ya estaba entrando al mundo de las letras. En 1505 recibió el grado de bachiller en filosofía. Días después se le promovió al grado de magíster, maestro. Se matricula en la Facultad de Derecho de Erfurt. Vamos a seguir cronológicamente más o menos un poquito la formación de Martín Lutero. ¿Por qué añadí esto de la formación? Porque yo sé que muchos de los que me están escuchando son estudiantes, ¿verdad? O quieren estudiar, quieren aprender un poquito más sobre la historia de la iglesia y la teología en general, y esto los va a estimular mucho, para que vean ustedes cómo los creyentes debemos ser formados, debemos educarnos, ¿vale? Bien, en 1505 hace votos a Santa Ana, el famoso incidente del rayo, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de ese famoso incidente, ¿no es cierto? Ingresó a la orden de los agustinos, ¿verdad? Martín Lutero volvía de visitar, ¿no es cierto?, a unos amigos, va caminando por un sendero, se desata una tormenta, cae un tremendo rayo, ¿verdad? Varios rayos, y él se asusta, por supuesto que, por eso yo les recomiendo mucho que lean biografías de Martín Lutero, porque es muy entretenida la historia. Lean varias biografías para que vayan comparando, ¿verdad? Pero es muy entretenida porque él ya venía con ciertas inquietudes espirituales producto de la influencia de su madre, ¿verdad? Por la muerte de unos amigos también. No voy a entrar en esos detalles porque si no se extendería la conferencia. Pero ya Martín Lutero, siendo jovencito, 17 años, ya tenía inquietudes espirituales. Ya venía con ciertas inquietudes, se hacía ciertas preguntas existenciales, ¿verdad? Que yo creo que toda en la adolescencia nos hacemos. Entonces, ¿qué sucedió? Como buen católico, o por lo menos caminando como cristiano con la luz que tenía nomás, ¿verdad? Pues, con las herramientas teológicas que tenía. Bueno, ¿qué pasó? Se asustó con los rayos que estaban a punto de llegarles, de tocarlos, y le prometió a Santa Ana, le dijo, Santa Ana, si tú me dejas, me salvas de esta situación, yo me hago monje. ¿Qué sucedió? Bueno, no le pegó el rayo, se salvó. A los días después entró al monasterio. Miren, era un hombre de palabra, ¿vale? En 1507 es ordenado sacerdote, celebra su primera misa, tibia eterno Deo et vero, a ti Dios omnipotente y eterno, ¿verdad? Cuando levanta la hostia y pronuncia esas palabras, cuando ustedes leen cómo él describe esa experiencia de haber dado su primera misa, es una cosa terrorífica, ¿vale? Dicen los biógrafos que cuando él levanta la hostia, el cáliz, digamos, no la hostia, el cáliz, y pronuncia estas palabras, ¿verdad? Tibia eterno Deo et vero, y levanta, dice que cómo él puede estar oficiando esa misa ante un Dios eterno y grande y todopoderoso. Empezó con ciertas preguntas, con ciertas dudas. Dice, yo, sacerdote, tengo poder de transformar estos elementos en la sangre y el cuerpo verdadero de Cristo. Son preguntas que comenzó a hacerse desde que ingresó a la orden.
Desde 1507 a 1508 ejerce como lector, profesor de artes, especialmente filosofía, en el convento de Erfurt. Explicó la ética a Aristóteles. Los superiores le trasladan al convento de Wittenberg para que en la universidad estudie teología y sea profesor de filosofía aristotélica. En 1505, Lutero recibió su grado de bachiller en estudios bíblicos. El mismo año es nombrado profesor de la Universidad de Wittenberg. Y en 1510 va a Roma. Claro, porque su orden estaba con ciertos conflictos internos administrativos y confían en Martín Lutero, ¿verdad? Ya en ese entonces, ya para 1510, Martín Lutero ya era una persona de confianza dentro de la orden, él ya estaba recibiendo ciertas responsabilidades y de liderazgo incluso, ¿verdad? Era muy protegido de Staupitz, ¿verdad? Que era el líder de la orden, de los agustinos, y pues para solucionar ciertos problemas administrativos de la orden es considerado como un emisario de confianza y es enviado a Roma. No voy a entrar en esos detalles ahora porque eso, como les digo, se les extendería la conferencia, pero lean biografía de Martín Lutero, que son muy entretenidos, uno puede aprender mucho de eso, y de hecho a más de alguno le habrá pasado algo parecido a lo de Martín Lutero. Martín Lutero creía que la ciudad eterna, Roma, el Vaticano, ¿verdad? Lo que se conoce hoy día como el Vaticano, era realmente el centro, el epicentro del cristianismo, bueno, y lo era en realidad, del cristianismo católico romano, ¿verdad? Lo que se conocía como cristianismo. Y él se imaginaba que era un centro de la misma piedad, que ahí se iba a encontrar a grandes santos vivientes. Pero resulta que cuando Lutero va entrando por las calles de Roma y va entrando al Vaticano, se encuentra con cosas que no le gustaron mucho: simonía, corrupción y todo tipo de pecadillos cometidos por el clero. Y eso, por supuesto, que no es que lo haya impactado grandemente, pero sí influenció o alimentó las inquietudes que él tenía. Ciertamente que sí, ¿vale? Por lo menos Lucien Febvre dice que Lucien Febvre, un gran escritor, ¿verdad?, que tiene una biografía sobre Martín Lutero, Lutero y su destino se llama, Lutero y su destino, para que quiera buscarlo, Lucien Febvre, ¿vale? Él le baja el perfil un poco a la visita de Martín Lutero a Roma, pero hay otros autores como Lyndall Roppel, no tengo el libro por acá para mostrárselo, Lyndall Roppel, ella sí le da cierta relevancia y dice que efectivamente la visita a Roma gatilló algo en Martín Lutero. Bueno, según el historiador y el recopilador biográfico que ustedes consulten, van a ir viendo ciertos matices, las opiniones, ¿verdad? Pero bueno, avancemos entonces. En 1544, con un pequeño paréntesis durante 32 años, ¿verdad? Entre 1513 y 1544, ¿verdad? Con un pequeño paréntesis, durante 32 años explicó la Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg. Antiguo Testamento, libro de los Salmos. Le estoy resumiendo las materias que Martín Lutero enseñaba, ¿vale? Y esto es muy relevante saberlo. Todos los datitos son relevantes para entender la experiencia psicoemocional de Martín Lutero, psicoemocional y espiritual de Martín Lutero, ¿vale? Entonces él explicó Sagrada Escritura en la Universidad de Wittenberg, ¿verdad? Explicó Antiguo Testamento, libros de los Salmos, Deuteronomio, Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Génesis, Isaías, profetas menores, y del Nuevo Testamento, ¿a qué se abocó? Pongan atención ahora. Esta es la parte que no tenían que perderse de la conferencia. Martín Lutero comenzó a investigar las cartas a los romanos, a los gálatas, a los hebreos, a Timoteo, a Tito, a Filemón y la primera carta del apóstol Juan. Pero la carta clave que a él lo hizo mover fue la carta a los romanos. A finales de 1514, comienzos de 1515, viene la famosa experiencia de la Torre, que se le llama la experiencia de la Torre. En el convento de Wittenberg fue una vivencia mental o iluminación por la cual su espíritu racional instruyó que solo la fe basta para salvarse sin la ayuda meritoria de las obras, puesto que Cristo Redentor asume en la cruz todos los pecados del hombre y lo justifica. Por la fe, el hombre adquiere la gracia que le salva de una forma embrionaria. Aquí, en esta experiencia de la Torre, está la simiente
de lo que luego será el pilar teológico de la Reforma, solamente por la fe, solamente por la fe. El justo por la fe vivirá. Eso lo sacó de Romanos capítulo 1. La experiencia de la torre, y pueden ver ustedes una fotito a su mano derecha, donde ven a este profesor tan buen mozo, lo ven ahí extendiendo los brazos, ¿verdad? Ahí estoy en el año 2017, para la celebración de los 500 años de la Reforma Protestante. Este servidor viajó a Wittenberg, estuve allá en algunas celebraciones, en algunos eventos, visité el museo de Martín Lutero, el Museo de la Reforma. Esas paredes que ustedes ven ahí, esas ventanitas, esa es el convento, es lo que era el monasterio de la iglesia de la Universidad de Wittenberg. Y esa torre que están viendo ahí es la famosa Torre del Castillo. Arribita, me tocó subir a esa torre, ¿verdad? Algún día le contaré esa experiencia, creo que está grabada por ahí en un video para que la puedan ver en nuestro canal. En esa torre, arribita, hay una tremenda campana. Tremenda campana. Y arribita, Martín Lutero, y de hecho cuando usted sube ahí, hay unos cuadros con fotos de la ciudad de Wittenberg de ese tiempo, que era un pueblito chiquitito, ¿verdad? Y Martín Lutero está sentado allá arribita en la torre y está estudiando Romanos. Está estudiando Romanos. Y lee esa famosa frase, el justo por la fe vivirá. Y a Martín Lutero se le hace un clic en la cabecita, el Espíritu Santo lo toca. Y ahí comienza un antes y un después. Comienza una revolución interna en Martín Lutero por haber descubierto el sentido, el correcto sentido, esencia de la palabra de Dios. Todas las reformas, todos los verdaderos avivamientos, no los avivamientos que vemos hoy día, sino los avivamientos de verdad, los bíblicos. Todos los avivamientos bíblicos, todos los avivamientos y reformas que usted ve en la Biblia, de tapa a tapa, de Génesis a Apocalipsis, todos vienen como resultado del redescubrimiento o del entendimiento correcto de la palabra de Dios. Cuando usted comprende bien el texto bíblico, se produce un efecto espiritual maravilloso en su vida. El verdadero avivamiento se denota por la piedad en la vida. ¿Vale? Ese es el verdadero avivamiento, bíblicamente hablando. ¿Okay? Bien, entonces, pues, ahí vienen ustedes señalado con un círculo rojo, la torre donde Martín Lutero tiene este despertar al estudiar el libro de Romanos. Y por eso que después Martín Lutero, que tenía grandes dotes musicales, tenía mucho talento para la música, Martín Lutero comienza a componer himnos y comienza a componer el famoso himno Ein feste Burg in unser Gott. Castillo fuerte es mi Dios. Si pueden ver en la fotito acá abajo, ahí donde está la flechita roja, pueden ver esas palabras. Ein feste Burg in unser Gott. Castillo fuerte es mi Dios, que con los siglos se ha transformado en el himno de la Reforma Protestante. Así que ahora, de ahora en adelante, cuando ustedes escuchen ese himno, Castillo fuerte, ¿verdad? Cuando escuchen ese himno, se debe a eso, a esa experiencia de la torre. Miren qué bonito, ¿verdad? Vamos avanzando entonces. En la primavera de 1517, año crucial, 1517, en las cercanías de Wittenberg, el dominico Juan Tetzel, monje dominico, comienza a difundir las indulgencias concedidas por León X, Papa León X, para la construcción o fábrica de San Pedro de Roma. El 4 de septiembre de 1517, vamos avanzando, fíjense en la fecha, 4 de septiembre de 1517, en un acto académico, expuso 97 tesis. ¿Cómo? ¿No son 95? No, hubieron otras tesis antes. En 1517, 4 de septiembre de 1517, en un acto académico, ¿verdad?, expuso 97 tesis en las que atacaba la teología escolástica de raíz aristotélica, tanto el sistema de enseñanza como el contenido del programa, abogando por una teología más bíblica, agustiniana y patrística, ¿ok? Y patrística. Bien,
El 31 de octubre, hoy es 31 de octubre, mire lo que pasó, el 31 de octubre de 1517, envía a Alberto de Maguncia, obispo de Brandeburgo, hombre de confianza del Papa, una carta de protesta. Martín Lutero. ¿Ustedes creen que la 95 tesis que clavó esa es la protesta? No, una protesta previa. Si este asunto se fue alimentando. En 31 de octubre de 1517 envía a Alberto de Maguncia, obispo de Brandeburgo. ¿Y por qué hace este procedimiento Martín Lutero? Porque Martín Lutero es muy respetuoso de su iglesia. Está actuando según los procedimientos, ¿vale? Así que envía al obispo de Maguncia una carta de protesta contra la predicación de Testles. Bueno, no voy a entrar en detalle con eso porque se me va a extender la conferencia, pero Juan Testles no estaba autorizado a promover las indulgencias en el Principado de Sajonia, que estaba liderado por el príncipe me olvidé el nombre del príncipe elector de Sajonia. Bueno, por aquí va a aparecer, ¿vale? Entonces, ¿qué hacía la gente? Se caminaba algunos kilómetros, salía de Sajonia y se iba a los principados donde sí se podía comprar la indulgencia. Y eso le empezó a molestar a Martín Lutero y dijo, no, no puede ser, que esto es la indulgencia. Y comenzó bíblicamente a ir a analizar esto y a compararlo y dijo, este asunto no está bien esto. Y más que nada, no solamente el tema que no sea realmente algo bíblico, sino más que nada que se estaban abusando de las indulgencias. Martín Lutero en una primera instancia protesta o disiente de la práctica de la indulgencia, porque Martín Lutero adhería a la indulgencia, es una práctica común y tradicional de la iglesia. Lo que Martín Lutero en un principio comienza a manifestar es su desacuerdo con el abuso que se estaba haciendo de las indulgencias. Así que manda una carta de protesta contra la predicación de Testles y les remite una copia con 95 tesis, ahí está, contra las indulgencias. Se las manda por escrito al obispo de Brandeburgo, ¿vale? Días antes había dado a conocer a un círculo reducido de teólogos esas proposiciones, los mismos 95, como materia de estudio y trabajo para un debate, ¿vale? ¿Ok? Bien, avancemos. Bueno, ahí pueden ver a este servidor con una foto frente a la puerta donde Martín Lutero clavó las 95 tesis protestando, ¿verdad? Y pueden ver ahí, no sé si se alcanza a ver en pequeñito, está Cristo crucificado, a un costado está Martín Lutero y al otro costado está Felipe Melanchthon, que fue uno de los grandes colaboradores de Martín Lutero y que sin Philip Melanchthon, Martín Lutero no hubiese podido realizar muchas cosas, ¿vale? Bien, la construcción de la nueva Basílica de San Pedro se inició en 1506, pero la venta formal de las indulgencias para tal efecto comenzó en 1514, años antes. Debido a la creciente necesidad de fondos para esta obra, el Papa León X, mire qué ocurrencia del Papa, ¿verdad? El Papa León X, ¿no es cierto?, comenzó a impulsar la venta de estos documentos, las indulgencias. El Papa León X se extendió desde 1513 hasta su muerte en 1521 con esta famosa indulgencia. La supervisión de esta colecta de fondos quedó a cargo de los banqueros Fugger, la famosa banca Fugger, que se llama, que era una especie de prestamista de mercaderes de ese entonces. Una parte, se empezaron a dividir las ganancias. Una parte llegaba a las áreas del Vaticano, a la arca del Vaticano, otra a Alberto de Hohenzollern, arzobispo de Maguncia, quien era acreedor de los Fugger, y otra a ¿verdad? Así que imagínense cómo se estaban repartiendo la ganancia. Ahí pueden ver una foto donde estoy en la Basílica de San Pedro, con esas torres serpenteantes, ¿verdad? Acá al medio tiene una foto del Vaticano, ¿verdad? Del Vaticano y de la moderna Basílica de San Pedro, esta famosa cúpula que ustedes ven acá. Bueno, todo eso ha sido obviamente remozado con los siglos, pero digamos que esto fue el motivo por el cual se estaban recogiendo las ganancias y los dineros con la venta de las indulgencias para justamente construir eso, pues, ¿verdad? Esto que estamos viendo acá. Y aquí a su extremo derecho me ven parado frente a la estatua, ¿verdad? De un dios romano que luego rebautizaron como San Pedro, ¿vale? Bien, avancemos entonces un poquitito.
En marzo de 1518, Lutero predijo un sermón sobre la indulgencia y la gracia, que luego publicó como tratado, ¿verdad? Alcanzando enorme repercusión e incrementando el enfrentamiento entre Lutero y Tetzel, ¿vale? Tetzel era un monje dominico que estaba encargado justamente de promover en la práctica en terreno las indulgencias. Era muy simpático, ¿eh? Porque Martín Lutero fue muy honesto con Tetzel. Martín Lutero se dedicaba a apuntar o a criticar las cosas que eran reales y comprobables, no andaba con calumnias, difamaciones, ¿verdad? Tetzel era muy impresionante cuando llegaba a los pueblos. Tetzel llegaba con toda una procesión, con altares, con banderas, con qué sé yo, con lienzos, ¿verdad? Llegaba con tambores, llegaba con toda una procesión, con cruces, se instalaba un proscenio, una especie de altar, donde Tetzel arengaba al populacho, a las muchedumbres, a que se acogieran a la indulgencia, ¿no es cierto?, para la absolución de ciertos pecados de sus familiares fallecidos, ¿verdad? Era impresionante realmente, y era muy difícil que el populacho ignorante, ajeno a la Sagrada Escritura, se dejase, no se conmoviese con los discursos de Tetzel. De hecho, Tetzel era considerado un tremendo orador, era un gran predicador. En el proceso de la venta de indulgencia es necesario referirse a la figura del monje dominicano Johann Tetzel, a quien Martín Lutero llamó el predicador vociglero o el gran vociferador, toda vez que Tetzel era el encargado de promover la venta de la indulgencia, ¿verdad? Que eran papeles con el propósito de recaudar dinero para la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Hay una frase muy conocida de John Tetzel, ¿verdad?, que él decía cuando iba a predicar y le prometía a la gente, le decía: tan pronto como el dinero en la caja suena, el alma al cielo vuela, decía él, ¿no es cierto? Así que ahí convencía a la gente para que pagara por esta indulgencia, este documento de absolución o remisión de pecados. Las instrucciones declaraban que su santidad, el Papa León X, había proclamado una indulgencia plenaria para solventar los gastos que exigía el remediar el triste estado en que de los santos y apóstoles Pedro y Pablo y los innumerables mártires y santos cuyos huesos yacían convirtiéndose en polvo, ¿verdad? De alguna manera el Papa León X daba un discurso como diciendo que la casa, ¿verdad?, la casa de los santos, la casa de Pablo y de Pedro, estaba muy deteriorada, hacía que había que renovarla, ¿verdad? Y por eso se justificaba todo este negociado, ¿verdad?, con las cosas sagradas, ¿vale? El 15 de julio de 1520, por la bula Exsurge Domine, León X, obispo, siervo de los siervos, condenaba, reprobaba y rechazaba absolutamente en diferente grado herético o escandalosos o falsos o malsonantes o engañadores. De las 95 tesis de Martín Lutero, 41 proposiciones las consideraba o heréticas o escandalosas o falsas o engañadoras, ¿verdad? Sin especificar cuáles eran los puntos. Ojo con eso. La Iglesia Católica nunca entró en especificaciones teológicas o análisis exegéticos respecto a si estaba, qué le parecía herético, simplemente arbitrariamente, ¿verdad? Y eso cuando suceden los abusos de autoridad, ¿no es cierto?, donde no se dan explicaciones, no se dan argumentos, ¿verdad? Entonces, de las 95 tesis, 41 fueron consideradas heréticas, ¿verdad? Y el Papa León X le concedía 60 días a Martín Lutero para someterse a partir de esa fecha, 15 de junio de 1520, para que se retractara de esa publicación. Si se mantenía en su actitud rebelde y pertinaz, incurriría él y sus partidarios en las penas señaladas como herejes declarados. A mediados de agosto de 1520, en esas circunstancias Lutero publica, bueno, ¿ustedes creen que Lutero se quedó callado? ¿Ustedes creen que Lutero fue a Naciones Unidas o al Derechos Humanos? No, Martín Lutero le responde con un escrito. En esas circunstancias Lutero publica el texto denominado A la nobleza cristiana de la nación alemana. Se trata de un escrito casi manifiesto, ardiente, de tema más civil y político que religioso y teológico, en el que propone una reforma de la sociedad, lejos y opuesta al control del mundo romano y del aparato eclesiástico.
En septiembre de 1520 aparece otro escrito de Martín Lutero, La cautividad de Babilonia, obra escrita durante ese verano con toda la efervescencia de las noticias de la inminente publicación de la bula de excomunión, ¿vale? Seguimos avanzando. En noviembre de 1520, aunque Lutero estaba informado de lo que pasaba en Roma con su asunto, no conoció el texto de la bula hasta comienzos de octubre. Entonces respondió con toda la fuerza de su ira en contra de la bula execrable del anticristo. Acá ya Martín Lutero comienza, y ahí, bueno, hay muchos analistas que comienzan a observar la mutación, el cambio, la conversión de Martín Lutero. Martín Lutero desde comienza a comprender la palabra de Dios, comienza en él también a haber una transformación interna. Bíblicamente comienza a reconocer que las características que la Biblia da del anticristo o los anticristos calzan con la figura del Papa y del papado, ¿vale? La iglesia protestante siempre, histórica y bíblicamente, siempre ha creído que el papado es el gran anticristo de la historia humana, ¿vale? Y el sistema católico romano es un sistema anticristiano. ¿De dónde se deriva eso? De la palabra de Dios, ¿verdad? Yo tengo un libro escrito que se llama Anticristo. Quien quiera conseguirlo, me habla por privado. Yo con mucho gusto, ¿verdad?, le hago llegar el libro, donde ahí hago una reflexión y un análisis exegético sobre la palabra anticristo en la Biblia. Son 5 veces que la Biblia habla de la palabra anticristo. La figura del anticristo, el personaje anticristo o anticristos, porque el apóstol Juan lo trata de manera plural y singular, está en toda la Biblia. Jesús habló de los anticristos, Pedro también, Pablo también y otros más. Pero la palabra específicamente anticristo la trata el apóstol Juan y la nombra 5 veces. En mi libro Anticristo yo analizo esas 5 menciones de la palabra anticristo. Cuando usted estudia eso, se da cuenta de que es bíblicamente un anticristo, no como nos dicen ahora, ¿verdad? Que va a ser un sujeto que va a aparecer por allá en el mundo de la política, que va a liderar las Naciones Unidas, no sé qué cosa. Una serie de fantasías que han regado, ¿no es cierto?, los parlanchines de la escatología, sobre todo acá en Chile. Pero bíblicamente hablando, cuando nosotros analizamos la naturaleza del anticristo y a qué se refiere el apóstol Juan como anticristo, nos damos cuenta que simple y llanamente, y acá voy a spoilear, simple y llanamente la palabra de Dios dice que el anticristo se refiere a los falsos maestros, falsos profetas. La palabra anticristo es una palabra compuesta por el prefijo anti y la palabra Christos o Masía, ¿verdad? Mesías, ¿verdad? Cristo, ¿verdad? Y la palabra anticristo significa contra Cristo, anticristo, ¿verdad? Acuérdense que nosotros hablamos a veces de antiterrorismo, antinarcótico, ¿verdad? Bueno, contra Cristo, anticristo, pero también significa, es una palabra que denota desafío en lugar de Cristo. El anticristo es alguien que no solamente que está en contra de Cristo, ya sea con sus dogmas, con su testimonio, con su conducta, con sus dichos, sino que también pretende ocupar el lugar, usurpar el lugar de Cristo. Por eso que los protestantes en general, histórica y bíblicamente, especialmente Martín Lutero, siempre han señalado al Papa y al papado en general como el anticristo, ¿vale? Eso tiene fundamento histórico y bíblico, ¿vale? Ahora, lo que han inventado ahora, bueno, ya es otro asunto, pero no es bíblico. Esto es bíblico. El anticristo, bíblicamente hablando, es un engañador, un usurpador de Cristo y de sus enseñanzas, ¿vale? Bien, entonces pues en el septiembre de 1520 Martín Lutero escribe La cautividad babilónica, obra escrita durante ese verano, ¿verdad? Luego en noviembre de 1520, aunque Lutero estaba informado de lo que pasaba en Roma con su asunto, no conoció el texto de la bula hasta comienzos de octubre. 3 de enero de 1521, expirado el plazo, los 60 días, ¿verdad?, que había dado el Papa León X, y unas semanas más sin haberse producido ningún cambio de actitud o gesto de arrepentimiento, el fray Martín Lutero, ¿verdad?, en él no se produjo ningún cambio. No fue amedrentado por el Papa. Por favor, estamos hablando del Papa, una figura que es una autoridad universal. Nadie se atrevería a contradecir al Papa. Pero en Martín Lutero estaban naciendo unas convicciones espirituales nacidas de la palabra de Dios.
Y Martín Lutero, en él estaba desarrollándose una fe, una confianza en la inspiración y la autoridad de la palabra de Dios. Su mente estaba siendo transformada a la mente de Cristo. ¿Vale? León X firmaba entonces la bula Docet Romanum Pontificem, por la que dictaba formalmente la excomunión y el entredicho, y ponía en entredicho a Lutero, separándole de la comunión de la Iglesia de Jesucristo, decía el Papa León X. Enero-marzo de 1521, la Dieta de Worms fue una asamblea de los príncipes del Sacro Imperio Romano Germánico llevada a cabo en Worms. La ciudad de Worms es una ciudad alemana. Del 28 de enero al 25 de mayo de 1521 fue presidida por el recién nombrado emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Y el 17 de abril de 1521 Lutero acudió a la dieta como ordenaba el emperador. No se celebraría un debate, sino que debería responder a un interrogatorio. Lo primero fue que manifestarse, lo que tenía que hacer Lutero era manifestarse si los libros que le mostraran delante suyo eran de él o no, y responder si se retractaba o no de lo que había escrito. Luego se le preguntó si se retractaba de lo que ellos contenían, y pidió un tiempo. Ahí Martín Lutero fue sorprendido fuera de base y dijo: denme un tiempo para responder, y se le concedió un día para responder. ¿Ya? El 18 de abril de 1521 se le repitió la pregunta que había quedado pendiente el día anterior sobre si se retractaba de la doctrina sostenida por sus libros. Los príncipes le exigieron una respuesta clara y concisa y se le volvió a preguntar si se retractaba. Y aquí Martín Lutero, por supuesto que los historiadores cuentan que en ese día que pidió él de reflexión para pensar su respuesta, Martín Lutero se entregó a los brazos de Cristo, ahí en su celda, y se armó de valor para responder lo siguiente frente a los representantes del emperador, frente al representante del Papa. Y responde Martín Lutero: a menos que no esté convencido mediante el testimonio de las Escrituras, o por razones evidentes, ya que no confío en el Papa, ni en su concilio, debido a que ellos han errado continuamente y se han contradicho. Me mantengo firme en las Escrituras a las que he adoptado como mi guía. Mi conciencia es prisionera de la palabra de Dios y no puedo ni quiero retractarme de nada, reconociendo que no es seguro o correcto actuar contra la conciencia. Que Dios me ayude. Amén. Durante una parte de la historia del Sacro Imperio Romano, ¿verdad? Habían varios electores, 7 electores. Electores son los príncipes, ¿verdad? Que estaban a cargo en todo este territorio, ¿verdad? Que se conoció después como Alemania. Habían 3 electores eclesiásticos: el arzobispo de Maguncia, el arzobispo de Treveris, el arzobispo de Colonia, y habían 4 electores seculares, no religiosos: el rey de Bohemia, el margrave de Brandeburgo, el conde de Palatino del Rin, y al último estaba el duque de Sajonia, Federico, ahí me acordé, ¿ya? Federico de Sajonia, más conocido como Federico el Sabio. Ese duque, ese príncipe de Sajonia, fue el que el Señor usó para defender a Lutero y guardarlo. ¿Vale? Bien. Me voy a adelantar un poquitito porque acá yo les hablo, si no me voy a extender mucho en el tema. Esta conferencia está organizada para 2 horas, ¿verdad? Pero yo sé que los hermanos lamentablemente no están acostumbrados a estudiar 2 horas o ver conferencias de 2 horas, lo digo por experiencia, ¿vale? A los hermanos les gustan las cosas breves y concisas. Pero bueno, esta conferencia está dedicada, ¿cierto?, para una gran conferencia dedicada para ciertos eventos. Ahora quise darlo por YouTube. Bueno, vamos a adelantar un poquitito sobre esto. Martín Lutero, ¿verdad? No se respetan sus salvoconductos. De alguna manera se sospecha que Martín Lutero va a ser abordado, secuestrado y asesinado. El príncipe de Sajonia, ¿verdad?
secuestra, es un secuestro organizado, Federico de Sajonia lo secuestra y se lo lleva al famoso castillo medieval, el castillo de Warburg, el famoso castillo de Warburg, y está durante un buen tiempo ahí, se le cambia la identidad a Martín Lutero para esconderlo un poco hasta que bajen las tensiones, y Martín Lutero no está de ocioso en el castillo de Warburg, que hasta hoy día está ese famoso castillo ahí, se puede ser visitado. Martín Lutero se dedicó a escribir, se dedicó a algo maravilloso, mucho más trascendente para la historia del cristianismo actual, que fue la traducción, ¿verdad?, de la Biblia al alemán. El Martín Lutero inicia la traducción de la Biblia al alemán. Vamos a avanzar un poquitito. Luego te da la dieta de Spira, ¿no es cierto? La dieta de Spira ya tiene que ver con el involucramiento directo de los príncipes de Sajonia, donde muchos de esos príncipes, por varios motivos, ¿verdad? Motivos religiosos, motivos políticos, por conveniencia política, algunos se posicionaron a favor de Martín Lutero, otros a favor de Roma, y comienza ese conato, ¿verdad?, entre los príncipes, el representante del Papa y el emperador Carlos V, ¿vale? Para hacer breve esto, los príncipes también redactan un documento que se conoció como la protesta de los príncipes, la famosa protesta de los príncipes, donde dicen, ¿saben qué va? Dejen de acá de estar imponiendo cosas, dejen de perseguir a la gente por lo que piensa, y en nuestros principados vamos a permitir que la palabra de Dios se estudie y se difunda libremente. Y se acabó la cuestión, ¿vale? Estoy resumiendo, chiquillos, para no hacerle largo esta conferencia. Pero algo maravilloso, porque ya se ha armado una controversia a lo largo de la historia, porque muchos, por influencia del movimiento ecuménico, y el diálogo interreligioso, que son iniciativas del mundo religioso que tienden más bien a la apostasía que a la consagración y a la edificación de la iglesia. Hay que decirlo, ¿verdad? Porque el ecumenismo pretende la unidad cristiana en los puntos comunes de doctrina. Por lo tanto, hay que ignorar algunos otros, ¿verdad? Y eso va absolutamente en contra de los principios de la palabra de Dios, de los principios del Evangelio y de las enseñanzas del Señor Jesús. No podemos transar, contemporizar, ¿no es cierto? Ceder, ¿verdad? Con tal de mantener la fiesta en paz, ¿verdad? Eso no es así. Eso no es el testimonio que nos dio el Señor Jesús, ni los profetas, ni los apóstoles, ni los apóstoles que fueron todos asesinados por mantenerse firme en la verdad. Martín Lutero estuvo a punto de ser asesinado por mantenerse en la verdad, y así todos los mártires de Jesús. Entonces eso de estar contemporizando y transando, que es el objetivo del ecumenismo o del diálogo interreligioso, eso más bien resulta en un ataque o se constituye en una enemistad contra el Evangelio, ¿vale? Y pues, por influencia del ecumenismo actualmente, se pretende explicar que nos llamamos protestantes por la protesta de los príncipes. Falso. Nos llamamos protestantes por el acto de protesta de Martín Lutero de escribir 95 tesis contra las prácticas de Roma y clavarlas en la puerta del castillo de Wittenberg. Ese acto teológico, académico teológico, y que por ende constituye una manifestación espiritual, ¿verdad?, producto de todo un cuestionamiento teológico que se hacía Martín Lutero y que termina expresándose por escrito, llámelo un acto académico, un acto teológico, un acto, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero fue un acto de protesta de naturaleza teológica lo que hizo Martín Lutero, ¿vale? Y por eso los llamamos protestantes, por el acto de protesta de Martín Lutero, no por la protesta política que hacen los príncipes. Ojo con eso. El movimiento ecuménico intenta decir que nosotros somos protestantes por la protesta de los príncipes. Falso. Somos protestantes por una acción de protesta teológico, espiritual, académica de Martín Lutero con las 95 tesis. ¿Vale? Bien. Sigo avanzando un poquitito. Acá les cuento yo todo esto que se lo he resumido en pocas palabras, ¿verdad? Y con esto termino. Con esto termino para que descansen los hermanos que me están escuchando, los que han aguantado, los que han resistido, los que han perseverado hasta el fin en esta conferencia, ¿verdad? Repito, esta conferencia dura 2 horas, pero yo ahora la he resumido un poquitito, ¿vale? Es una conferencia contundente porque esta conferencia
es la más completa que se da en Chile. Hay varias personas que han dado conferencias sobre Martín Lutero acá en Chile, ¿verdad? Pero esta conferencia de Veritas Dei es la más completa, es la más amplia y es la más contundente que se ha dado y hasta el momento se está dando en Chile, ¿vale? Martín Lutero muere en 1546. Ahí estoy en una foto, pueden ver la fotito, estoy dentro de la iglesia del castillo, donde está la torre, estoy dentro ahí. Y ustedes pueden ver ahí de madera, una especie, un mueble de madera grande que está como una torre. Esa torrecita es donde se paraba Martín Lutero a predicar la palabra de Dios. Y abajito está la tumba de él. Ahí está la tumba. Ahí le habían puesto un ramo de flores, ¿verdad? Una pequeña corona conmemorativa. Eso fue el año 2017, para los 500 años de la Reforma Protestante. Y me saqué esa fotito, bueno, me sacaron esa fotito ahí y estoy muy orgulloso de eso, gracias al Señor que me permitió estar en esos lugares que me confirman. Fue una experiencia espiritual para mí el haber ido para allá. ¿Cuál es el legado de Martín Lutero? ¿Cuál es el legado de Martín Lutero? Las solas. Cuando recordamos a Lutero, no podemos olvidar estos postulados fundamentales de su teología. Encontramos la sola escritura, la doctrina que dice que solo la escritura tiene la autoridad final y esa escritura nos guía y nos gobierna. Después está la sola gratia, la sola fide, la sola Christus, en la cual aprendemos que la salvación ciertamente es solo por la gracia, solamente a través de la fe y solo en Cristo. Finalmente, Lutero enseña acerca de la soli deo gloria, que todo es solamente para la gloria de Dios. Segundo legado, la reforma de la práctica de la Iglesia. Aunque hablamos sobre su reforma a la teología, debemos reconocer la reforma de Lutero en la metodología de la Iglesia. Imaginen llegar a un culto sintiendo el deseo de que brota de dentro de ti de cantar alabanzas a Dios, pero no puedes. No tienes himnos en tu idioma y no hay cantos congregacionales en el servicio. Antes de Lutero, esa era la norma, la gente no cantaba. Sin embargo, ahora tenemos el privilegio no solamente de cantar, sino que los cantos mismos, como son realmente los cantos espirituales, son himnos solemnes, donde se eleva el espíritu, donde los pensamientos no se atontan ni se afiebran, donde no hay efusión ni contorsiones, donde los himnos son verdaderas predicaciones. Cuando uno está cantando, va cantando, va pronunciando la letra, y la letra es una predicación. La letra está basada en la palabra de Dios, en textos bíblicos. Los himnos enseñan, son himnos pedagógicos, educan, elevan el alma y los pensamientos, ¿verdad? ¿Verdad? Antes de Lutero, el servicio consistía mayormente en la misa. Esto es la Santa Cena, que le llaman. Ocasionalmente había una homilía durante el Adviento o Cuaresma, ¿verdad? Pero predicar la palabra de Dios no tenía una importancia central. Con Martín Lutero, la palabra de Dios constituye ahora la protagonista, donde las predicaciones bíblicas comenzaron a resurgir en contraposición con homilías o predicaciones sacerdotales que nadie entendía en el idioma latín. Ahora las predicaciones son en el idioma vernáculo, el idioma nacional de cada persona, de cada nación, de cada país, ¿verdad? Y las predicaciones son bíblicas. ¿Cuáles son las predicaciones bíblicas? Las predicaciones bíblicas son predicaciones donde se toma un texto bíblico, así predicaba Martín Lutero, tomaba un libro bíblico, ponte tú Isaías, Filemón, Gálatas, Filipenses, y Martín Lutero iba leyendo versículo por versículo, versículo textual, y lo iba explicando. Analizaba y explicaba el texto coherentemente, racionalmente, inteligentemente, usando los principios de hermenéutica bíblico. Y las personas, al escuchar el sermón, aprendían de la Biblia. Las personas cuando iban a Gálatas ahora entendían lo que decía Pablo. Martín Lutero explicaba las expresiones bíblicas. Cuando Pablo decía bajo la ley, bajo la gracia, carne, estar en Cristo, ya no vivo yo. Todas esas expresiones Martín Lutero las explicaba a la gente.
hablaba menos él y dejaba que la Biblia hablase. Esa es la verdadera predicación bíblica, donde el predicador transmite lo que el autor bíblico está diciendo y no otra cosa, ¿verdad? No se dedicaban a contar historias, chistes, testimonios, bromas, que ciertamente tienen su lugar, pero en el sermón era una enseñanza bíblica. El culto era racional, inteligente, elevaba, inspiraba, motivaba. La gente experimentaba un recogimiento, una introspección, ¿vale? La familia. Hubieron reforma también en lo que tiene que ver con la familia. Antes de la reforma no había una visión elevada de la familia dentro de la iglesia. Lutero ayudó a rescatar el matrimonio y la familia. Además ayudó a traer a ambos, el matrimonio y la familia, a una posición prominente. A través de su propia familia, Martín Lutero dio testimonio cuando se casó con Ketty, ¿verdad? Ketty Bomborá, ¿verdad? Ex monja, ¿verdad? La historia de Ketty Bomborá es hermosa. Algún día se la voy a contar en alguna conferencia. Y por supuesto también que en la reforma Martín Lutero influyó en la vocación. Lutero tuvo lo que llamaríamos una teología elevada de la vocación. Él creyó que ya sea que tengas un puesto alto en la iglesia o que tengas el trabajo servil más bajo, cualquier tipo de trabajo puede ser visto como un llamado. Antes de Lutero, solo los monjes, las monjas y los sacerdotes eran quienes tenían un llamado. Todos los demás eran simplemente trabajadores laborales, aparentemente impíos y profanos. Pero Lutero nos ayudó a darnos cuenta que todo lo que hacemos puede ser para la gloria de Dios, mientras le sirvamos por medio de nuestras vocaciones. Donde estemos hoy en día, tenemos que dar testimonio y ser luz a quienes nos están observando, ¿vale? Bueno, ahí ven un servidor sentado aquí en este monumento hermoso que está en la ciudad de Wittenberg, ahí de Martín Lutero. Y termino, ya está, termino con esta frase inspiradora que espero que inspire mucho de lo que están escuchando y escucharán. No escucharán porque esto no está quedando grabado. El que no estuvo se lo perdió. Esta frase que es muy inspiradora. Martín Lutero señaló lo siguiente: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compren. Hombres y mujeres que sean sinceros y honrados en lo más profundo de sus almas. Gente que no tema dar su vida por la verdad. Estas son las últimas palabras de Martín Lutero y también de esta conferencia. Les agradezco su atención, les agradezco su respeto, su cariño. Espero que esta presentación, que esta conferencia magistral, que es la más completa que se está dando en Chile, pueda haber sido de edificación, de gozo, de alegría, de instrucción, de cultura, ¿verdad? Para aquellos que respetan y conservan nuestro legado, la historia de la iglesia. Hay muchos siervos y siervas de Dios que nos han antecedido. Es bueno repasar su testimonio. No porque los exaltemos más que Jesús, no es por eso. Pero es bueno aprender de las experiencias de aquellos que han sufrido por el Evangelio. Pedro, Pablo, Santiago, Juan, Lutero, Calvino, Wycliffe y otros más. Es muy edificante espiritualmente repasar la historia y aprender de las experiencias de quienes han sufrido por causa del Evangelio. ¿Vale? Soy Walter, su profesor y rector de Veritas Dei. Gracias por su conexión y quedo a su disposición por privado, por interno, por si alguien quiere que esta conferencia también pueda ser llevada a sus congregaciones, a sus instituciones. Les agradezco a todos quienes han participado. Que Dios les bendiga y que tengan buenas noches. Somos Veritas Dei, Radio et Revelatio.